surco frontal superior. Este sería, pues lo voy a poner de otro color para diferenciarlo. Este sería otro surco conocido como surco frontal superior. Este vendría a ser un surco secundario. Esa circunvolución frontal media también partiría desde el surco precentral, se dirigiría anteriormente, prácticamente paralelo a la circunvolución frontal, y cuando se dirija hacia la cara inferior, esta circunvolución frontal media se abriría y ocuparía gran parte de esta cara inferior. Aproximadamente ocuparía los 3/4 o los 3/4 o la mitad, está dentro de ese intervalo, de esta porción de la cara inferior. Cuando esta circunvolución frontal media ocupa este espacio en la cara inferior, adquiere el nombre de circunvolución orbitaria. ¿Por qué adquiriría este nombre? Evidentemente porque se encontraría situada por encima de la pared superior de la órbita. Y por último vamos a tener a la circunvolución frontal inferior, la cual al igual que sus precedentes, se origina desde el surco precentral, luego se dirige anteriormente y también ocupa un ligero espacio quizá a nivel de la cara inferior. Pero aquí lo más importante mencionar sobre esta circunvolución frontal inferior es de que va a estar limitada superiormente por otro surco frontal, el surco frontal inferior. Esto superiormente. E inferiormente va a estar limitado por el surco lateral o la cisura de Silvio. Cuando esta circunvolución frontal inferior está cerca de esta cisura de Silvio, va a ser dividido por las ramas que surgen de este surco lateral, es decir, la rama anterior y la rama ascendente. De este modo, se van a determinar las porciones de esta circunvolución frontal inferior. Una porción inferior o porción orbitaria que estaría orientada hacia la cara inferior, entre la rama anterior y la rama ascendente, una porción triangular, y por detrás de esa rama ascendente estaría la porción opercular. Recuerden todo esto de la circunvolución frontal inferior. ¿Por qué es importante mencionar quizá a esta porción opercular o directamente opérculo? Porque este opérculo va a conectar a la circunvolución precentral con la otra circunvolución del lóbulo parietal, la circunvolución postcentral, de la cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Me he olvidado también mencionar aquí un poco, es que la circunvolución frontal superior va a estar también limitada por la cara medial, por el surco. Este es el surco del cíngulo y es otro de los límites de la circunvolución frontal superior. También, para terminar de exprimir todo de esa imagen, cuando la circunvolución frontal media está en su porción inferior o en su porción orbitaria, cuando esta circunvolución frontal media se transforma en esta circunvolución orbitaria, en la porción inferior va a observarse un surco como en forma de H. Este surco en forma de H es característico de la porción orbitaria de la circunvolución frontal media. Eso es básicamente todo lo que hay que saber referente a las circunvoluciones del lóbulo frontal. Muy bien. Ahora, respecto al lóbulo parietal. Este lóbulo parietal se encuentra ocupando la porción superior y media de la cara superolateral del hemisferio cerebral y eso sí, casi no va a tener presencia en la cara medial. Este lóbulo parietal se encuentra limitado por los siguientes surcos. Anteriormente se va a encontrar limitado por el surco central, inferiormente por este otro, el surco lateral, y posteriormente por el surco parieto-occipital. Este es el surco parieto-occipital, y ya medialmente por el surco subparietal. Este sería el surco subparietal. Ya hemos hablado de tanto el surco central como del surco lateral. Ahora tocaría hablar un poco tanto del surco parieto-occipital como también del surco subparietal. El surco parieto-occipital se origina del borde superior, este es el borde superior del
en otro color para que se pueda diferenciar mejor. Aquí está. Borde superior es el borde del hemisferio cerebral. Todo esto se va a dirigir anteriormente hacia el extremo posterior del esplenio del cuerpo calloso. Y también esto en la cara medial. Este surco parieto-occipital esté situado en la cara medial, se va a relacionar con la parte más posterior del surco de la circunvolución del cíngulo. Toda esa es la circunvolución del cíngulo. Entonces, ese surco parieto-occipital llega hacia el extremo posterior del surco del cíngulo. Esto cara medial. Ahora, ¿qué pasa en la que se puede observar en esta parte chiquita de aquí y en esta otra parte chiquita de acá? ¿Por qué ocurre esto? Cuando este surco parieto-occipital debería transcurrir por la cara superolateral del cerebro, adquiriría el nombre de surco occipital transverso. Pero este surco únicamente se podría observar tanto en su parte inicial como en su parte final. Esto porque habría ciertos pliegues de comunicación entre el tejido del lóbulo occipital y el tejido del lóbulo parieto temporal, de toda esta región parieto temporal. Es por eso que únicamente podría el inicio y el final de este surco occipital transverso. ¿Qué podemos proyectarlo de esta manera? Podemos nosotros imaginarlo, podemos observar a este surco occipital transverso, que sería la proyección en la cara superolateral del surco parieto occipital. También hay que mencionar al surco subparietal, que es el otro surco que no hemos mencionado. Este surco subparietal prácticamente es una continuación del surco del cíngulo. Aquí observen, este es el surco del cíngulo y este surco subparietal es prácticamente una continuación de este surco del cíngulo. Entonces el surco subparietal continúa la dirección del surco del cíngulo hasta antes de que el surco del cíngulo se flexione superiormente. De este modo, entre el surco parieto-occipital, entre el surco subparietal y entre la flexión de este surco del cíngulo, vamos a encontrar a una región de la cara medial conocida como precuña. Esa es la precuña del lóbulo parietal que se encuentra limitada por estos surcos. Entonces, ya hemos mencionado los surcos que van a delimitar a ese lóbulo parietal. ¿Qué circunvoluciones lo van a formar? Las circunvoluciones del lóbulo parietal son tres. La circunvolución poscentral, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. Esas tres circunvoluciones van a estar limitadas por un surco conocido como surco intraparietal. El surco intraparietal es el que va a delimitar a estas tres circunvoluciones. ¿Dónde se origina este surco intraparietal? El surco intraparietal se origina más o menos en el ángulo formado entre el surco central y el surco lateral. Aquí está el surco lateral. Entonces, este sería el surco intraparietal. Este surco intraparietal va a presentar dos segmentos. Este surco parietal presenta un segmento ascendente, por lo horrible de la letra, un segmento ascendente y otro segmento transversal. Ese segmento ascendente también va a recibir el nombre de surco poscentral. ¿Por qué poscentral? Porque se va a encontrar posterior y también va a ser prácticamente paralelo al surco central. Esta va a ser la porción ascendente del surco intraparietal. Luego se va a incurvar y ya va a recibir el nombre de surco intraparietal como tal. Esta se le suele denominar surco intraparietal a la porción transversa del surco intraparietal, mientras que el surco poscentral representaría la porción ascendente también del surco intraparietal. Entonces,
Eh, este surco intraparietal, en su porción de surco postcentral, va a limitar a la circunvolución o giro postcentral. Ese giro postcentral también se va a encontrar rodeando posteriormente al surco central, se va a encontrar entre surco central y surco postcentral, se va a relacionar o unir con la circunvolución precentral a través de un pliegue frontoparietal inferior o directamente llamado opérculo frontoparietal, y superiormente la circunvolución precentral a través de una estructura conocida como lobulillo paracentral, que ese lobulillo paracentral vendría a representar más que nada el extremo posterior de la circunvolución frontal superior. Por otro lado está el lobulillo parietal superior. Este lobulillo parietal superior se encuentra por encima de la porción transversa de el surco intraparietal. Este lobulillo está por encima de este surco intraparietal. Eso es lo que nosotros podemos observar en su cara superolateral del cerebro. Pero ahora, si nos imaginamos que ahora damos vuelta a ese hemisferio cerebral y lo observamos desde su cara media, nos estaríamos dando cuenta de que ese lobulillo paracentral se continuaría con la precuña. Entonces, la precuña vendría a representar la porción en la cara medial del lobulillo parietal superior. Y por último está el lobulillo parietal inferior. Este lobulillo parietal inferior está por debajo del surco intraparietal. Asimismo, este lobulillo parietal inferior va a estar delimitado por las estructuras adyacentes que tiene. Me explico. Este lobulillo parietal inferior también va a presentar una circunvolución o segmento supramarginal y una circunvolución angular. ¿Cuál es la diferencia entre estas circunvoluciones? Primero, la circunvolución supramarginal, si se dan cuenta, va a abrazar a la parte más posterior del surco lateral, es decir, la concavidad del surco, perdón, de la circunvolución supramarginal se va a encontrar alrededor de la porción más posterior del surco lateral, mientras que la circunvolución angular va a ser inferior y también algo posterior a la circunvolución supramarginal y se va a relacionar con lo que sería el surco temporal superior. Si la circunvolución supramarginal se relaciona con el surco lateral, la circunvolución angular se relaciona con el surco temporal superior. Eso es lo referente a surcos y circunvoluciones del lóbulo parietal. Ahora vamos a ir al siguiente lóbulo, el lóbulo occipital. A ver, el lóbulo occipital está situado en la parte más posterior con un vértice orientado posteriormente que recibe el nombre de polo occipital, el mismo nombre que el del lóbulo. Entonces, ¿qué surcos van a limitar a este lóbulo occipital? Son surcos ya mencionados. El surco parieto-occipital, que se encuentra en la cara medial, y el surco occipital transverso, que estaría situado en esta cara lateral. Pero recuerden que este surco occipital transverso únicamente se puede observar en su porción inicial y en su porción final. Recordar también que esta porción final del surco occipital transverso recibe el nombre de incisura preoccipital. Pre porque va a estar anterior al lóbulo occipital. Ese sería el único límite identificable anteriormente de este lóbulo occipital. Ahora, ¿cuáles van a ser las circunvoluciones de este lóbulo occipital? Rovier considera 5. Occipital primera, segunda y tercera, y otras dos conocidas como occipital cuarta y quinta. A ver, ¿por qué yo separo a la occipital primera, segunda y tercera de la cuarta y de la quinta? Porque esta occipital primera, segunda y tercera se van a encontrar situadas en la cara superolateral, mientras que la occipital cuarta y quinta se van a encontrar en la cara inferior. Asimismo, si observamos esta imagen, nos daremos cuenta de que la primera circunvolución occipital se va a continuar con una circunvolución en el lóbulo parietal. ¿Cuál? El lobulillo parietal superior.
Se continúa con el lobulillo parietal superior. La primera occipital. La segunda occipital se va a continuar con lo que sería la circunvolución angular. Circunvolución angular, un segmento del lobulillo parietal inferior, recuerden eso. Mientras que la tercera ya se relacionaría con la circunvolución temporal media. Esta es la tercera circunvolución occipital y esta es la circunvolución temporal media. Y ya por otro lado, la cuarta circunvolución occipital, tanto como la quinta, están situadas en la cara inferior. Y la quinta, ese es un detalle interesante, recibe el nombre de también circunvolución lingual. Esta circunvolución lingual se continúa anteriormente con la circunvolución occipito-temporal medial, mientras que la cuarta circunvolución occipital se continúa con la circunvolución occipito-temporal lateral. Eso es lo más importante referente a este lóbulo occipital. Ahora vamos a continuar con el lóbulo que nos falta, el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal está situada en la parte, esta información está mal, perdón. Está situada en la parte más inferior de la cara superolateral del hemisferio cerebral. Va a presentar también un vértice orientado anteriormente que se va a conocer como polo temporal. Ese es el polo temporal. Los surcos que lo van a delimitar va a ser el surco lateral, ese es el surco lateral superiormente, y la fisura transversa del cerebro, es decir, el surco longitudinal del cerebro a nivel medial. Esos van a ser los que van a delimitar prácticamente al lóbulo temporal. ¿Cuántas circunvoluciones presenta? Presenta 6 circunvoluciones. Una circunvolución temporal superior, una temporal media, una temporal inferior y 2 occipitotemporales, lateral y medial. Esas 3 se encuentran situadas en la cara superolateral y estas 2 en la cara inferior. La circunvolución temporal superior, si se dan cuenta, se va a relacionar con la circunvolución angular y también en parte también con la circunvolución supramarginal, es decir, con el lobulillo parietal inferior. La temporal media se relacionaría con lo que sería tercera circunvolución occipital, y ya la circunvolución occipito-temporal lateral está situada en la cara inferior del cerebro, junto también con la circunvolución occipito-temporal medial. ¿Qué detalles debemos saber de estas dos circunvoluciones? Primero que nada, a esta circunvolución occipito-temporal lateral también se le conoce como el lobulillo fusiforme. Ese es el lobulillo fusiforme. Y la circunvolución occipito-temporal medial se relaciona anteriormente se relaciona con la circunvolución parahipocampal. Es más, el borde medial de esta circunvolución occipito-temporal medial va a conocerse con el nombre del surco del hipocampo. Ese es el surco del hipocampo. Es decir, medialmente a esta circunvolución occipito-temporal medial es que nosotros vamos a encontrar a la formación hipocampal. También existe otro lóbulo, como sería el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo es más pequeño que los otros y se encuentra oculto en el fondo del surco lateral. Tiene una forma triangular con un vértice orientado inferior y anteriormente. En este lóbulo de la ínsula se pueden establecer 5 circunvoluciones. Las circunvoluciones de la primera a la segunda vendrían a formar la parte anterior y las circunvoluciones de la cuarta a la quinta, la parte posterior. Asimismo, este lóbulo de la ínsula va a estar rodeado en su base por un surco conocido como surco circular de la ínsula, que es el que lo va a separar del resto de tejido del cerebro. Eso es lo básico referente al lóbulo de la ínsula y es lo más importante en realidad. Ahora ya,
Si bien el tema es sobre corteza cerebral, también es importante conocer las relaciones, es decir, las conexiones que existen entre ambos hemisferios, es decir, entre ambas cortezas cerebrales de ambos lados. Las estructuras que van a conectar a estos dos hemisferios, las estructuras que van a conectar a estos hemisferios se conocen como comisuras interhemisféricas. De estas, la más importante es el cuerpo calloso, que incluso es la más famosa. El cuerpo calloso, algunas descripciones generales indican que es una gruesa lámina de sustancia blanca, transversa entre los dos hemisferios, presenta estas dimensiones y está conformado por una cara superior, una cara inferior, un extremo anterior y también un extremo posterior. En la cara superior, ¿qué podemos encontrar? La cara superior, en primera instancia, un ratito, por favor. Ok. En esta cara superior vamos a encontrar algunas estructuras que están relacionadas con el sistema límbico. Por ejemplo, las estrias longitudinales y también el inducium crisium. Esas son estructuras que van a formar un circuito que va a estar alrededor de este cuerpo calloso y que justamente van a relacionar a elementos del sistema límbico. Esa cara superior, recuerden también es que es convexa y que se encuentra o está relacionada con el fondo de la fisura longitudinal. La cara inferior es cóncava, de anterior a posterior, es convexa de forma transversal y posteriormente, esa cara inferior posteriormente, se va a unir con el fornix. Y en la línea media se va a relacionar con el septo pelúcido. El septo pelúcido es otra de las comisuras interhemisféricas que van a conectar a ambos hemisferios. El extremo anterior del cuerpo calloso se le conoce como rodilla del cuerpo calloso. Se encuentra situado aproximadamente 3 centímetros posterior al polo frontal del cerebro. Y este extremo anterior, cuando se incurve inferiormente, es decir, cuando forme esta lámina inferior, va a formar también el pico del del cuerpo calloso. Cuando esta rodilla del cuerpo calloso se siga incurvando inferiormente, va a formar el pico del cuerpo calloso. Y el extremo posterior se encuentra situado aproximadamente unos 6 centímetros anterior al esplenio, unos 6 centímetros posterior al polo occipital del cerebro y va a recibir el nombre de esplenio. La siguiente comisura interhemisférica que vamos a mencionar es el fornix. El fornix es una lámina de sustancia blanca triangular, de vértice anterior y de base posterior, esa sería su base, curvado en forma de bóveda y se sitúa inferiormente al cuerpo calloso. Miren, ese es el fornix y justamente coincide la descripción con lo que observamos en la imagen. Está situado inferiormente al cuerpo calloso. Este fornix presenta cara superior, cara inferior, borde posterior y borde lateral. La cara superior está unido al borde inferior del septo pelúcido. La cara inferior, que sería esta, se estaría proyectando hacia el tercer ventrículo, por lo tanto formaría la tela coroidal del tercer ventrículo. Su borde posterior, que sería ese de aquí, el borde posterior formaría la base del fornix y se relacionaría con el extremo posterior también del cuerpo calloso. Los bordes laterales, que serían estos de acá, estarían formados por la tenia, por las tenias del fornix. Estos van a ser delgados y van a estar unidos lateralmente a la parte ventricular de la cara superior del tálamo. También hay otras estructuras que forman parte del fornix, como son ya sea las columnas o también los pilares o crura. Pilares o crura del fornix vendrían a ser sinónimos. Las columnas del fornix se originan del vértice o del ángulo anterior de ese fornix, se van a dirigir anterior e inferiormente, se van a terminar incurvando y se van a terminar uniendo con los cuerpos mamilares. Durante ese trayecto, las columnas del fornix van a delimitar junto con el tálamo
esa estructura hacia el tálamo al agujero interventricular. Esas luego van a descender enseguida y ya luego se van a relacionar con los ya mencionados cuerpos mamiliares. Ahora, las estructuras posteriores del fornix son los pilares o cruras del fornix. Estos se originan del borde posterior o de la base de este fornix, luego van a descender posteriormente al tálamo, al cual van a estar unidos, al igual que las estrellas del fornix, y luego se van a desviar inferior y anteriormente, a cada uno de ellos se continúa sobre el suelo del asa temporal, del ventrículo lateral, con el extremo posterior del hipocampo. Este es el hipocampo. Entonces, estas columnas, estos pilares del fornix son los que se van a continuar con el extremo posterior del hipocampo. Es más, también recuerden de que este fornix, en su forma de bóveda, se va a relacionar con los diversos núcleos talámicos. Aquí aproximadamente es donde estarían situados cada uno de los tálamos. Entonces, una de las relaciones inferiores de este fornix se podría establecer como el tálamo. La otra comisura interhemisférica de la cual vamos a hablar es el septo pelúcido. Ese septo pelúcido tiene forma de un tabique, que va a estar formado por dos láminas, pero que en algunos casos puede existir una cavidad entre esas dos láminas, la cual se va a conocer como cavidad del septo pelúcido. Este tabique va a tener una forma triangular, con dos caras laterales, va a tener un borde superior, este borde superior, que se va a relacionar con el borde, bueno, la cara inferior del cuerpo calloso. Va a presentar otro borde anteroinferior que se va a relacionar con la rodilla del cuerpo calloso. Un borde postero inferior que se relacionaría con la cara superior del fornix. También va a presentar un ángulo anterior que está directamente mirando hacia la rodilla del cuerpo calloso, un borde inferior, bueno, un ángulo inferior que va a ser el intervalo presente entre el pico del cuerpo calloso y también las columnas del fornix van a estar orientados hacia la comisura anterior también, y otro ángulo posterior que va a representar al intervalo entre el cuerpo calloso y el fornix posteriormente, y observamos que este ángulo va a ser bastante agudo. Esas son las principales comisuras que van a unir a ambos hemisferios. Ahora también, para hablar un poco de la configuración externa de cada uno de los hemisferios, vamos a hablar de la sustancia blanca que forma parte de esos hemisferios. La sustancia gris de los hemisferios, la sustancia gris interna, ya lo hablaron en la ponencia anterior respectiva a los ganglios de la base. Ahora vamos a hablar de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. El componente de sustancia blanca probablemente más importante de los hemisferios cerebrales es la cápsula interna. Esta cápsula interna, ¿a qué nivel va a estar o entre qué estructuras va a estar situada? La cápsula interna se va a situar ¿entre qué? Se va a situar entre, vamos a poner esto como su límite medial. Límite medial. Medial a esa cápsula interna, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al núcleo caudado, vamos a encontrar también al tálamo y vamos a encontrar también al subtálamo. Esto podemos observarlo en la imagen de acá. Esto es la cabeza del núcleo caudado. Aquí estaría situado el tálamo, ese es el tálamo, e inferiormente a ese tálamo estaría el subtálamo, pero también formaría parte del límite medial de la cápsula interna. Y el límite lateral, es decir, lateral a esta cápsula interna, ¿quiénes estarían? Estarían la porción superomedial del núcleo lenticular. Muy bien. Esta cápsula interna va a tener forma de un ángulo abierto hacia la parte externa, es decir, va a presentar un ángulo obtuso
que va a estar abierto hacia la región lateral. De esta forma se van a delimitar 3 partes en esa cápsula interna. Un brazo anterior, una rodilla, que vendría a ser el vértice de este ángulo, y también un brazo posterior. Es más, la cápsula interna también se puede proyectar un poco más allá de este brazo posterior y puede adquirir el nombre también de la porción retrolenticular de la cápsula interna. Retrolenticular porque se encontraría por detrás del núcleo lenticular y también se encontraría por fuera de los núcleos talámicos. A nivel de estos brazos y rodillas de la cápsula interna, van a pasar ciertas estructuras, van a pasar ciertas fibras. Por ejemplo, en el brazo anterior lo que nosotros vamos a encontrar van a ser fibras que van a conectar el núcleo caudado con el núcleo lenticular. Además, también van a haber fibras que van a conectar al tálamo, con lo que sería la corteza, es decir, va a haber fibras tálamo-corticales. Y justamente la presencia de estas fibras tálamo-corticales va a hacer que en ese brazo anterior esté presente lo que se conoce como la irradiación talámica anterior. A nivel de la rodilla, lo que nosotros vamos a encontrar van a ser fibras córtico-pulvares. Bueno, córtico-nucleares o vulvares, que es lo mismo. Córtico-nucleares, es decir, que se van a dirigir hacia los núcleos, ya sea del tronco encefálico o algún otro núcleo, sería prácticamente equivalente, fibras córtico-nucleares, y también fibras frontopontinas, es decir, que van desde el lóbulo frontal hacia los núcleos situados en el puente de Barolio, frontopontinas. Mientras que en el brazo posterior, que vamos a encontrar, aquí vamos a encontrar a fibras córtico-espinales, también aquí vamos a encontrar a fibras tálamo-parietales, es una parte más superior, tálamo-parietales, y también fibras tálamo-caudales, fibras tálamo-lenticulares, e incluso también fibras tálamo-talámicas. En la porción retrolenticular vamos a observar a la irradiación o la radiación óptica, que va a conectar al cuerpo geniculado lateral con la corteza del occipital. Muy bien. Esa cápsula interna también se va a continuar inferiormente con los pedúnculos cerebrales. De hecho, aquí está resaltado en amarillo la porción posterior de la cápsula interna o el brazo posterior de la cápsula interna. Y si proyectamos esta cápsula interna inferiormente, nos vamos a dar cuenta de que va a haber una continuidad entre la cápsula interna y lo que serían los pedúnculos cerebrales. Cápsula interna y aquí pedúnculos cerebrales. Esta sería la relación inferior de la cápsula interna. Y ahora, ¿cuál es su relación superior? La cápsula interna, cuando emerja por encima del cuerpo calloso, se va a dirigir hacia un grupo de sustancia blanca situado en la parte más superior del hemisferio cerebral. Este grupo de sustancia blanca situada en la parte superior de un hemisferio cerebral se conoce como centro semioval. Y lo que va a conectar a esta cápsula interna con el centro semioval se le conoce como corona radiada. También, si nosotros a un centro oval le sumamos otro centro oval, ambos conectados por el cuerpo calloso, vamos a obtener lo que se conoce como centro oval. Es decir,
la reunión del centro semioval de un lado con el centro semioval del otro lado, ambos conectados por el cuerpo calloso. Eso se conoce como el centro oval. Continuando, a ver si no se lajea esto. Justamente aquí, esta imagen estaba con el objetivo de poder graficar la porción retrolenticular o retrolentiforme de la cápsula interna, que estaría situada por detrás del núcleo lenticular y también lateralmente a los núcleos talámicos. Esta es la región de la porción retrolentiforme de la cápsula interna. Ahora vamos a entrar muy probablemente con la parte más interesante de esa ponencia. Vamos a hablar de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son una forma de poder mapear la corteza cerebral. Es decir, estas áreas de Brodmann intentan establecer ciertos territorios en la corteza cerebral que se van a relacionar con alguna actividad cerebral en específico. Se enumeran del 1 al 52 y cada una de estas áreas está delimitada topográficamente, ya sea en la cara superolateral o en la cara medial del cerebro. Vamos nosotros a mencionar a las áreas de Brodmann más importantes, las que se relacionan tanto con la información sensorial, con la información sensitiva, información motora o algún otro tipo de función cerebral más superior. Primero que nada vamos a empezar hablando del área somestésica primaria. Esta área somestésica primaria está formada por las áreas de Brodmann 1, 2, 3, que se van a situar ¿en dónde? Se van a situar en el giro, llamémoslo así para ahorrar espacio, giro, circunvolución, es lo mismo. Giro postcentral. El giro postcentral y también el extremo, o bueno, la parte posterior, la parte posterior del lobulillo paracentral. ¿Por qué lobulillo paracentral? Recuerden que el lobulillo paracentral es la conexión que tiene el giro postcentral con el giro precentral en la porción más superior. Y como aquí estamos hablando de la porción posterior de ese lobulillo central, estaríamos hablando de la parte del lobulillo central que le pertenece al giro postcentral. Entonces, seguiríamos hablando de algún otro modo del giro postcentral. Este giro postcentral va a recoger información de modalidades sensoriales. Luego, estas modalidades sensoriales las va a recibir ¿de qué estructuras? Las va a recibir de núcleos del tálamo. ¿Qué núcleos? El núcleo ventroposterolateral y también el núcleo ventroposteromedial. Esos dos núcleos son los que van a llevar información hacia esta área somestésica primaria 1, 2, 3. Luego, una vez que esta área somestésica primaria 1, 2, 3 recibe la información de esos núcleos del tálamo, la va a derivar hacia las áreas de Brodmann, áreas 5 y 7, o también hacia el área somestésica primaria del lado contralateral. Esas son las principales aferencias de un área somestésica primaria. Las áreas 5 y 7 y también el área somestésica primaria contralateral. ¿Cuál es la función de esas áreas somestésicas, perdón, de esas áreas 5 y 7? Estas áreas 5 y 7 fungen como áreas somatosensoriales de asociación. Entonces, estas van a recoger la información del área somestésica primaria y por lo tanto la van a procesar de cierta manera. Una vez de que la procesen, estas áreas 5 y 7
van a tener la función de generar la percepción de qué, la percepción de la forma, la percepción del tamaño, la percepción de la textura. Todo esto con el objetivo de qué? De identificar objetos. Entonces, estas áreas 5 y 7, somatosensoriales de asociación, son las que tienen la principal función al momento de identificar los objetos. Y también estas áreas 5 y 7 también van a llevar su información hacia otras áreas, hacia las áreas 39 y 40. Para entender un poco mejor, aquí está el área somestésica primaria, área 321. Luego, esta área 321 va a llevar la información hacia las áreas 5 y 7. Si se dan cuenta, están bastante cerca. Luego, esas áreas 5 y 7 van a llevar la información hacia otras áreas que tienen que estar cerca. ¿Cuáles son? Áreas 40, 39. Este es el camino que va a seguir la información somatosensorial. Y es a nivel de estas áreas 39 y 40, las cuales van a ser áreas de asociación también, asociación multimodales. ¿Por qué multimodales? Porque van a recibir una gran cantidad de estímulos. Las otras áreas, 5 y 7 también de asociación, son áreas unimodales. Procesan menos información que las áreas 39 y 40. Estas áreas ya 39 y 40 van a tener la función de ¿qué? De la integración multimodal. ¿Sí? La integración multimodal y también percepciones multimodal. ¿Y qué más? Percepciones multisensoriales, sí. Multisensoriales. Muy bien. Ahora, volviendo a esta área somestésica primaria, 1, 2, 3, en esta área somestésica primaria va a estar dibujado un mapa de todo el cuerpo. Me explico. En las regiones más inferiores de este giro postcentral van a estar situadas neuronas que van a recibir la información sensitiva de una parte específica del cuerpo. Lo mismo va a ocurrir en partes más posteriores, perdón, en partes más superiores y también en la parte medial de este giro postcentral. De este modo, en la parte más ventral o inferior de este surco postcentral van a estar las neuronas que reciben información de la faringe, de la lengua y también de la mandíbula en parte. Más superiormente, regiones que van a recibir información de los labios, de la cara, luego ya de la mano, de la muñeca, del brazo, del hombro, cabeza, cuello, tronco, y ya para el nivel de la cara medial, del giro postcentral, es decir, ya estaríamos hablando acá de lobulillo paracentral, en su parte más superior, y estaríamos hablando de los grupos neuronales que reciben información de la pierna y del pie. Y ya en la parte más profunda, en esa cara medial, más o menos inmediatamente superior a la circunvolución del cíngulo, estarían las zonas correspondientes a la inervación de genitales y también del ano. Ahora, ¿qué otras áreas de Brodmann cabe la pena mencionar? Bueno, aquí están las áreas de asociación somatosensoriales primarias, las ya mencionadas 5 y 7, que son unimodales. Recuerden eso, que luego van a derivar su información a 39 y 40, multimodales. Corteza visual primaria. Muy bien, esta corteza visual primaria está situada a nivel ¿de dónde? Del giro calcarino. Giro calcarino, que su área es el área número 17, es decir, el V1 de visión 1, de visual 1, como fuere. Además también del giro lingual, que recuerdan,
giro lingual que hemos mencionado a nivel del lóbulo occipital y también del giro cuneiforme. Estos forman parte de la corteza visual primaria. Este giro calcarino se encuentra situado en la cara medial del lóbulo occipital. Aquí está el área 17, que correspondería al área visual primaria, aunque también se puede observar en la cara superolateral, región 17. Este giro calcarino, recuerden que va a recibir información de uno de los núcleos del tálamo. ¿De cuál núcleo? Del cuerpo geniculado lateral. Luego que la información llega a esta área 17, como ocurre en todas otras áreas primarias del cerebro, tienen que derivar la información a otras áreas de asociación o áreas secundarias. En ese caso, las otras áreas que existen para recibir estímulos de la visión vendrían a ser las áreas de asociación visual, áreas de asociación 18 y 19. Estas áreas 18 y 19 se corresponderían con las áreas visuales V2 y V3. También van a existir otras áreas visuales V4 y V5. La V4 podría estar ya sea en el giro lingual o también en el giro fusiforme. Y la V5 muy probablemente esté también en el área 19. Pero lo que importa aquí mencionar es con la percepción de qué características se relacionan esas otras áreas visuales. Si el área visual primaria recibe toda la información visual proveniente de los cuerpos geniculados laterales, la V2 se encarga de la identificación de qué se encarga de la observación del movimiento. No. Eso recibe información de la retina, retinopatía. Mis gotas. No se me viene ahorita el nombre. Pero el OV3 sí me acuerdo que se encarga de la identificación de la forma. V4 se encarga de la identificación del color y V5 era del movimiento. Ya me acordé cuál era V2. V2 tiene una disposición retinotrópica, es decir, va a haber ciertas regiones en V2 que van a recibir información de ciertas regiones específicas de la retina, al igual que V1, es decir, hay una parte de V1, por ejemplo, si me acuerdo, creo que sí me acuerdo, las fibras más centrales, esto a nivel de retina, eso aquí estoy hablando a nivel retina, van a proyectar sus fibras hacia la parte más posterior de V1. Aquí, de V1. Las fibras más periféricas, por lo tanto, hacia la región anterior. Las fibras superiores hacia la región superior de V1 y lo mismo ocurriría con las fibras inferiores hacia la parte inferior. Eso es lo básico referente a la corteza visual primaria. Aquí para recordar, 17 que tiene cerca sus áreas de asociación, 18 y también 19. 17 rodeada de 18 y asimismo también rodeada de 19. Todas estas áreas representan las áreas visuales. Ahora, la corteza auditiva primaria. Esta corteza auditiva primaria está representada por las áreas 41 y 42. Aquí están, áreas 41 y áreas 42. ¿Qué quiero que se den cuenta de esto?
Estas áreas 41 y 42 están muy estrechamente relacionadas con la zona en la que nosotros encontraríamos al surco lateral. Están muy relacionadas con el surco lateral. Entonces, esa corteza auditiva primaria estaría situada en el giro o circunvolución temporal superior, porque a esa altura estaría el giro temporal superior. Esta corteza auditiva primaria recibe información de otro cuerpo geniculado, en este caso del cuerpo geniculado, ya no lateral, sino medial, del tálamo. Recuerden siempre, tálamo. Esta corteza auditiva primaria, situada en el giro temporal superior, que también recibe el nombre de giro de Hessel, de HESHL, así es como se escribe, no sé si lo pronuncio muy bien, pero ese es el nombre del giro en el que está esta corteza auditiva primaria. Esta corteza auditiva primaria está conectada con otra área de Brodmann conocida como el área 22. Miren, 41-42 está incluso rodeada por el área 22. Entonces, 41-22 deriva información al área 22. Esta área 22 recibe otro nombre, un nombre muy conocido, el área de Wernicke. Wernicke, como quieran llamarle, Wernicke, que se conoce como que es una de las áreas asociadas a la comprensión del lenguaje. Entonces, justamente de esta área auditiva primaria 41 y 42, también se pueden emitir fibras que se dirijan hacia el área de Wernicke para la comprensión del lenguaje hablado. Vale, eso es lo principal referente a corteza auditiva primaria. Corteza gustativa primaria, lo que hay que saber básicamente es de que está representada por el área 43. 43 está situado aquí, esa es la 43. Y que las fibras que recibe vienen del núcleo medial posteroventral, sí. Núcleo medial posteroventral del tálamo. Es lo más importante de esta corteza gustativa primaria. La corteza olfatoria primaria, esta es un poquito quizás más compleja, porque esta corteza olfatoria primaria está representada por el área número 27 y está situada en la punta del lóbulo temporal. La punta del lóbulo temporal. Aquí es el área 27, bueno, se puede notar un poquito nomás, en la cara medial. Punta del lóbulo temporal. Esta corteza olfatoria primaria va a llevar información hacia otra área de Brodmann. El área, si aquí es 27, aquí sería 28, que correspondería con el área entorrinal. Recuerden de que esta corteza olfatoria primaria recibe la información, sin mediación del tálamo, sin mediación del tálamo. Recuerden también que el nervio olfatorio, el primer par craneal, llega directamente a la corteza cerebral sin tener que pasar por un centro del relevo del tálamo. ¿Qué otra cosa puedo mencionar respecto a esta corteza olfatoria? Claro. En el caso de que la corteza olfatoria, ya sea la primaria o incluso la secundaria, estén irritadas,
Esto puede conllevar a alucinaciones, olfativas. Esto, si se acompaña junto con algunos cuadros epilépticos, muy probablemente por una lesión del uncus, que es otra porción del lóbulo temporal que se encuentra, bueno, ya más anteriormente, es un poco más compleja de examinar. En el caso de que se combine una irritación de alguna corteza olfatoria y también una lesión del uncus asociada a un cuadro epiléptico, se va a hablar de un tipo específico de ataque epiléptico, de un ataque uncinado, en el que, además del mismo ataque epiléptico, se va a estar asociadas alucinaciones olfativas. Y ya por último, para terminar, vamos a tener aquí a la corteza visual primaria. Perdón, esta corteza visual primaria, perdón, esta corteza vestibular primaria va a llevar información desde lo que serían los respectivos núcleos vestibulares y va a estar asociada a lo que sería muy probablemente también con la corteza auditiva. Esa corteza vestibular primaria está representada por la serie de Brodmann 21, 22 y también la 40. ¿Sí? Eso es lo más importante. 21, 22 y 40. Y justamente también creo que estaba en el gráfico que está acá. Bueno, la tabla donde está la serie de Brodmann. 21, 22, giro temporal medio, corteza, asociación visual, bueno, 22, también área de Wernicke, 40, giro supramarginal. En estas regiones también se encuentra el área vestibular primaria. Bueno, es lo que se ha propuesto. Se ha propuesto de que el área vestibular primaria está situada en la corteza de las regiones 21, 22 y 40. Ahora, las áreas motoras que vamos a analizar van a ser principalmente tres. El área motora primaria, representada por el área de Brodmann 4, el área motora suplementaria, representada por las áreas 6, y también el área premotora, que también tendría su componente en el área 6. Esta área motora primaria, por lo tanto, estaría situada en donde en el giro circunvolución precentral. En esta circunvolución precentral, área de Brodmann 4, es donde encontraríamos las neuronas que estarían asociadas a el movimiento. La mayor cantidad, bueno, una gran cantidad de neuronas motoras están situadas en este giro precentral. Este giro precentral, junto también a la parte anterior del lobulillo paracentral, van a formar a esta área motora primaria. ¿De dónde va a recibir fibras esta área motora primaria? Es decir, ¿cuáles van a ser sus aferencias? Puede recibir aferencias de, por ejemplo, núcleos del tálamo, como el núcleo del tálamo, núcleo ventrolateral, si no me equivoco. También del cerebelo, para coordinar los patrones motores que se originan en esta área motora primaria, y también de las áreas somatosensoriales primarias, por ejemplo, es decir, 1, 2 y 3. Y va a emitir fibras, es decir, sus eferencias se van a dirigir hacia, van a conformar fibras de asociación, de proyección, incluso también comisurales. En este giro precentral también va a estar dibujado otro mapa topográfico del cuerpo.
Eso es lo que se conoce como los homúnculos. Me olvidé mencionar en la diapositiva de área somatosensorial primaria. El homúnculo del área 4 se le conoce como homúnculo motor y el homúnculo del área 1, 2, 3 se le conoce como homúnculo sensitivo. Van a ser muy similares, con la diferencia de que en la porción adyacente al cíngulo, adyacente al giro del cíngulo, no va a haber inervación para genitales, porque como tal es muy difícil de que haya inervación para los genitales. Los genitales más que nada están dominados por reflejos autónomos. El homúnculo motor, aquí podremos saltar de que ciertas regiones con gran fineza de movimientos como la mano presentan un mayor espacio, ocupan un mayor espacio en este giro precentral, porque mayor cantidad de neuronas motoras se van a encargar de su inervación para una mayor precisión de los movimientos. El área motora suplementaria, por otro lado, se encuentra en gran parte, en una parte importante también en la superficie medial del lóbulo frontal. La principal característica de esta área motora suplementaria es de que también puede suplir al área motora al área motora primaria, cuando ésta presenta una lesión. Tiene la capacidad de suplir al movimiento, tiene la capacidad de suplir a la área motora cuando se lesiona. Y ya el área premotora se encarga de regular lo que sería la función motora primaria. Detalles principales de esas áreas motoras. Lo que sí es importante hablar un poquito más, muy probablemente sea las áreas de lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca también se le conoce como el área del lenguaje articulado. Y el área de Wernicke como el área del lenguaje, de la comprensión del lenguaje comprendido. El área de Broca está representado por las áreas 44 y 45. Aquí está. Áreas de Brodmann 44 y 45, Broca, situadas en el lóbulo frontal. Estas áreas de Broca están situadas, por lo tanto, si hacemos una proyección, en la porción triangular del giro frontal inferior y también del opérculo que está adyacente. Estas áreas de Broca, como tal, no son las encargadas de generar el movimiento, es decir, no van a emitir fibras que luego se van a dirigir por los pedúnculos cerebelosos, llegar a las motoneuronas de las anteriores e inervar los músculos del habla, por ejemplo, sino de que estas áreas de Broca van a emitir fibras hacia las regiones motoras encargadas de inervar a la cara, a la lengua, a las cuerdas vocales. Es decir, estas van a activar a las áreas motoras respectivas que como tales sí se encargan de producir el habla. Y ahora, el área de Wernicke está conformada por las áreas 22 y 39 principalmente, aunque también alguna literatura menciona el área 40. El área 22 y el área 39 son estas dos áreas encargadas de la comprensión, pero no del mismo tipo de compresión. La compresión del área 22, como el área 22 está cerca del área 41 y 42, entonces esta área 22
va a recibir información de naturaleza auditiva. Entonces, esta área 22 se va a relacionar con la comprensión del lenguaje hablado. Y el área 39 está cerca de ¿qué región? De las cortezas visuales. Entonces, esta área 39 va a buscar el entendimiento del lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque esa área 22 está cerca de la corteza auditiva y el área 39 está cerca de la corteza visual. Justamente también estas áreas 22 y 39 van a inervar, van a enviar fibras hacia el área de Broca con el objetivo de que una vez de que se recibe la información, ya sea proveniente del área auditiva primaria o también del área visual primaria, una vez que se recibe información, se emite una señal para que el área de Broca pueda reaccionar, pueda producir estímulo nervioso y esta área de Broca también termine activando a la región respectiva en el giro precentral. El fascículo, por lo tanto, que va a conectar al área de Wernicke y al área de Broca, se le va a conocer como fascículo arqueado. Y en el caso de que este fascículo esté dañado, puede haber una fascia del habla, es decir, un problema al momento de articular las palabras, pero el entendimiento está conservado. Y ya para terminar, un detalle extra es de que como estas áreas 39 y 40, recuerden que también las mencionamos como áreas de asociación multimodales somatosensoriales, como estas áreas 39 y 40 van a recibir gran cantidad de información sensorial, también se les va a conocer como las áreas de asociación mayor. Y por lo tanto también, bueno, eso al menos menciona Fifi, van a estar relacionadas con el pensamiento lógico matemático. Eso es lo más importante que he considerado hablar sobre las áreas de Brodmann de forma específica y, bueno, intentando relacionar cada una de las funciones de esas áreas con su ubicación anatómica, sabiendo de que el lóbulo frontal se encarga del movimiento, lóbulo parietal de percepción de algunos sentidos, lóbulo occipital clásicamente de la vista y lóbulo temporal de, por ejemplo, la audición. Intentando relacionar la cercanía de las áreas motoras o de las áreas sensitivas primarias con estas otras áreas de procesamiento. Es como ustedes pueden llegar a entender un poco mejor cómo es la integración de toda esta zona de las áreas de Brodmann, porque estudiarlo de forma un poco aislada, de forma memorística, puede resultar algo complejo, pero si ya lo interrelacionan un poco mejor, se les va a hacer bastante fácil. Ya para ir terminando, he considerado algunas generalidades del sistema límbico, porque se podría hacer toda una clase entera hablando del sistema límbico, las diversas vías que existen, conexiones con otros centros nerviosos en el cerebro. Lo que me interesa a mí mencionar aquí son las estructuras que forman parte de ese sistema límbico. Las estructuras que forman parte de ese sistema límbico son, al menos las que colocan esa imagen, septo pelúcido, corteza del cíngulo, amígdala, cuerpos mamilares, hipocampo y fornix. Fornix es sustancia blanca, lo mismo que, bueno, sí, sustancia blanca, corteza del cíngulo, eso ya sería sustancia gris, amígdala, esos otros cuerpos ya serían sustancia gris. Sustancia gris, sustancia gris. El hipocampo muy probablemente sea el elemento más característico de este sistema límbico. Aquí te dan algunas consideraciones anatómicas, se encuentra situado profundo en la parte medial del lóbulo temporal. Recuerden, medial a la circunvolución temporo-occipital medial y también medial a la asta temporal del ventrículo lateral. Su principal función es regular justamente este sistema límbico, específicamente en la codificación de la memoria. Hablando de algunas características de ese sistema, bueno, de este hipocampo, más allá de sus porciones, a mí me interesa hablar de los circuitos que presenta. Presenta un circuito interno,
en el que se van a relacionar diversas estructuras de las diversas estructuras del hipocampo, pero lo que recuerdo que se ha venido es el circuito externo principal, el conocido como circuito de Papez. El circuito de Papez es el principal circuito externo de este hipocampo. ¿En qué consiste este circuito de Papez? Este circuito de Papez va a interconectar diversas porciones del sistema límbico de forma circular. ¿Dónde va a empezar? Va a empezar en el hipocampo. ¿Específicamente dónde? En el subículo. Primero el subículo del hipocampo, que es una de las porciones del hipocampo. Luego este hipocampo, a través del fornix, que recuerden que el hipocampo, este es el hipocampo, está íntimamente relacionado con el fornix, va a emitir fibras. Estas fibras que se van a dirigir por el fornix van a terminar llegando a los núcleos mamilares, tanto laterales como mediales. Aquí está el fornix y justamente aquí es donde se llega a el cuerpo mamilar. Estas son las fibras del fornix, del subículo del fornix, que llegan al cuerpo mamilar. Luego, a partir de estos núcleos mamilares, se van a emitir fibras hacia el núcleo anterior del tálamo, es decir, hacia el tálamo, núcleo anterior del tálamo específicamente. Esto va a conformar lo que se conoce como el tracto o haz mamilotalámico, fascículo, como quieran llamarle. Este fascículo mamilotalámico va a ser importante porque también una lesión a ese nivel va a terminar afectando la capacidad de poder generar recuerdos. Eso también creo que recuerdo que se preguntó, ese fascículo mamilotalámico también tiene un nombre epónimo que era Big Z, solo me acuerdo de esta primera parte del nombre, Big Z, es el epónimo de ese fascículo mamilotalámico. Este fascículo mamilotalámico conecta los núcleos mamilares con el tálamo y luego este tálamo emite haces que a través de la cápsula interna van a llegar ¿a dónde? Van a llegar al cíngulo. Esos son justamente los haces que parten de este núcleo del tálamo para llegar al cíngulo. Y luego ya este cíngulo va a emitir haces que van a terminar inervando otra vez al hipocampo. A través del cíngulo también va a haber neuronas que van a terminar influyendo en la formación parahipocampal, que luego va a inervar la entorrinal y que van a terminar otra vez influyendo sobre el subículo. Este circuito de Papez, por lo tanto, que también justamente va a participar en la formación de recuerdos, es un circuito circular y está formado por hipocampo, específicamente subículo, fornix, núcleos mamilares, tálamo, para ser más preciso, núcleo anterior del tálamo, y el cíngulo, y otras fibras de conexión como las que se encuentran en la cápsula interna. Justamente esta es una de las eferencias, la principal eferencia del hipocampo, subículo, fornix, cuerpos mamilares. Esos son los principales datos del hipocampo, lo que al menos por mi parte recuerdo que ha venido. Circuito de Papez creo que se me vino en mi examen y el otro, el fascículo mamilotalámico, recuerdo que ha sido preguntado en examen. Y ahora ya para terminar, vamos a hablar algunos detalles sobre irrigación de corteza. La irrigación de la corteza está a cargo de las arterias que derivan del polígono de Willis. Este polígono de Willis, recuerden que está situado en la base del encéfalo. El polígono de Willis, es una estructura vascular que depende de varias arterias. Depende tanto del sistema de la carótida interna como también del sistema de la arteria vertebral. Esa arteria vertebral, recuerden que se origina más inferiormente a nivel de lo que sería arteria subclavia. Este polígono de Willis está formado tanto por arteria cerebral anterior, arteria
arteria comunicante posterior, arteria comunicante anterior, porque la arteria cerebral media, como tal, no forma parte de ese polígono de Willis. ¿Emerge del polígono de Willis? Sí, pero como tal no forma parte de ese polígono de Willis. Los que sí forman parte son comunicante posterior, arteria cerebral posterior también, arteria comunicante anterior y arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral media no forma parte del polígono de Willis. ¿Qué quiero yo resaltar con esas imágenes? En mi año recuerdo que me vino una pregunta en la que mencionaba un caso hipotético en el que se refiere una hipótesis diagnóstica de compresión del quiasma óptico, porque había un compromiso de la percepción visual. Se nos preguntaba el aneurisma de qué arteria es más probable que haga compresión sobre este quiasma óptico. Hubo cierto debate, algunos colocaron arteria comunicante anterior, otros alguna otra arteria. Lo que sí recuerdo es de que, y con fuente bastante confiable, es de que la arteria más probable que haga compresión sobre este quiasma óptico es la arteria cerebral anterior. Porque miren, esa arteria cerebral anterior pasa mucho más cerca del quiasma óptico que incluso la comunicante anterior. Pero entre estas dos estaría. Si les hacen una pregunta similar y no consideran arteria cerebral anterior, mejor sería considerar en este caso la arteria comunicante anterior, porque también está bastante cerca del quiasma óptico. Entonces, ¿qué arteria por un aneurisma podría comprimir con mayor probabilidad a ese quiasma óptico? En primer lugar, muy probablemente la cerebral anterior, y ya en segundo lugar consideren a la comunicante anterior. Ya. Otros datos que hay que considerar en la irrigación de la corteza es los territorios correspondientes. Es decir, va a haber ciertas regiones de la corteza que van a ser irrigadas por ramas de alguna arteria cerebral específica. Por ejemplo, en el caso de la arteria cerebral media, esta presenta divisiones, pero si juntamos estas dos divisiones vamos a tener el territorio vascular en la corteza cerebral de esa arteria cerebral media. Importa mencionar aquí de que irriga corteza precentral y área del lenguaje expresivo, y también parte superior del lóbulo temporal, lóbulo parietal, corteza somosensitiva primaria y también área del lenguaje receptivo. Aproximadamente estaríamos hablando de esta región de aquí. Grosso modo sería toda esta región de aquí la que irrigaría la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior, las caras mediales, principalmente caras mediales, ¿por qué? Porque la arteria cerebral anterior va a discurrir muy pegada al cuerpo calloso. Bueno, es más, una de sus ramas, la arteria pericallosa, te indica cuál es la dirección de esa arteria, está pegadísima al cuerpo calloso. También van a participar en la inervación de la actividad motora, etcétera, etcétera, etcétera. Principalmente irrigación de la zona medial, porque esta arteria cerebral anterior va a discurrir bastante pegada al cuerpo calloso. Y ya la arteria cerebral posterior va a irrigar lo que sería el lóbulo occipital y también la cara inferior del lóbulo temporal. Esta es la arteria cerebral posterior y por su dirección podemos intuir justamente que irriga esas arterias. Retrocediendo aquí, esta es la arteria cerebral media que discurriría entre el espacio entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Aquí encontramos la arteria cerebral media. La arteria cerebral posterior se dirigiría adyacente al surco hipocampal, el que separa, bueno, sí, cerca al surco hipocampal, el que va a separar la circunvolución occipital media del hipocampo, va a discurrir aquí justamente por la cara inferior del lóbulo temporal y también del lóbulo occipital, por lo tanto se encargaría también de la irrigación de estas zonas.
Los territorios vasculares se van a poder observar mejor con esas otras imágenes. Ese es el territorio de la arteria cerebral media, gran parte del lóbulo frontal, gran parte del lóbulo parietal y también parte importante de la porción superior del lóbulo temporal. De la arteria cerebral anterior, borde superior, el borde, gran parte del borde superior del hemisferio cerebral, hasta aproximadamente el cuarto posterior, bueno, el quinto posterior de este borde superior, y prácticamente la totalidad de la cara medial del hemisferio cerebral, y ya la región más inferior, cara inferior del cerebro, también la parte más posterior de la cara medial, y la parte más posterior del borde superior y todo el borde inferior estarían irrigados justamente por esa arteria cerebral posterior. Y aquí estas otras imágenes nos sirven para observar mejor estos territorios vasculares, de la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral posterior. Y bueno, esta última frase para terminar la ponencia ha sido algo larga, ha sido